Durante décadas hemos aceptado una verdad incómoda y silenciosa, que México no tiene la capacidad real para crear su propia tecnología de vanguardia. Nos hemos convencido de que estamos destinados a ser un país de manufactura básica, condenados a comprar el equipo militar que las grandes potencias ya no quieren usar. Pero, ¿y si te dijera que esa incapacidad es una mentira fabricada? Poca gente sabe que, hace 60 años, México no solo tenía la capacidad, sino que ya estaba fabricando uno de los vehículos blindados más avanzados de su época. Teníamos la ingeniería, la fábrica y el contrato con Alemania para dominar la región. Sin embargo, todo desapareció de la noche a la mañana. En los próximos minutos, vamos a reconstruir la historia del HWK-11, el proyecto que demostró que podíamos ser potencia, y la traición política que decidió que era mejor seguir comprando chatarra ajena. Nos han vendido una idea muy conveniente durante décadas, que la industria militar en países como México siempre estuvo condenada a ser irrelevante, limitada a comprar las sobras oxidadas que las grandes potencias ya no querían. Existe esta creencia silenciosa de que, en los años 60, México no tenía la capacidad técnica ni la visión estratégica para sentarse en la mesa de los grandes fabricantes de armas, y que nuestra dependencia tecnológica de Estados Unidos no fue una decisión política, sino una fatalidad del destino. Pero esa versión oficial, la que aceptamos sin cuestionar, omite deliberadamente un capítulo que prueba exactamente lo contrario. En 1964, lejos de ser un simple espectador, México estaba ensamblando en sus propios talleres una máquina que superaba con creces a la tecnología que Estados Unidos intentaba imponer en la región, el HWK-11. No era una copia barata ni un experimento fallido. Era una pieza maestra de ingeniería germano-mexicana, diseñada para dar soberanía a una nación entera. Sin embargo, en lugar de celebrar este hito, el proyecto fue asfixiado repentinamente, sus planos archivados y su existencia borrada de la memoria colectiva para justificar, poco después, la compra de chatarra extranjera. La pregunta que incomoda no es si podíamos hacerlo, porque lo hicimos. La pregunta real es, ¿por qué un gobierno decidiría sabotear su propio éxito justo cuando empezaba a funcionar? Para entender la magnitud de lo que se perdió, tenemos que viajar a 1962. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría, pero en los pasillos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se respiraba un aire diferente, una ambición que hoy parece ajena a nuestra realidad. México no quería ser un simple cliente en el mercado de armas, quería ser un jugador. La visión era clara: dejar de depender de las sobras de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos vendía a precio de amigo, y construir una plataforma propia. No buscaban un tanque pesado que destrozara el pavimento de las ciudades, sino un vehículo ágil, diseñado específicamente para la compleja orografía mexicana. En ese momento, la ingeniería nacional sentía que podía comerse al mundo. Fue así como se fraguó una alianza inusual y poderosa con Alemania Occidental. Henschel Wehrtechnik, la legendaria casa de ingeniería que más tarde daría vida al formidable Leopard, no llegó a México simplemente a vender un producto terminado. El acuerdo era mucho más profundo, una transferencia total de tecnología. Imaginen la escena: ingenieros mexicanos y alemanes trabajando codo a codo, discutiendo sobre blindajes y tracción en las mesas de diseño, no como maestro y alumno, sino como socios técnicos. El plan maestro contemplaba que, tras unos pocos prototipos iniciales fabricados en Europa, la producción masiva de 350 unidades se haría íntegramente en suelo mexicano, con acero mexicano y manos mexicanas. El ambiente industrial de la época favorecía esta audacia. Mientras hoy nos hemos acostumbrado a ver cómo las fábricas se desmantelan o se convierten en simples ensambladoras de piezas extranjeras, a mediados de los 60 México estaba al mismo nivel técnico que potencias regionales como Brasil o Argentina. Teníamos la infraestructura, teníamos el dinero y, lo más importante, teníamos el know-how o saber hacer. El proyecto HWK no era un sueño guajiro, era la punta de lanza de una industria militar que prometía no solo defensa, sino soberanía tecnológica. Todo estaba listo para dar un salto cuántico que nos hubiera puesto en la vanguardia latinoamericana por décadas. El protagonista de esta historia no tiene rostro humano, tiene orugas y un blindaje de acero soldado que prometía cambiarlo todo. El HWK-11 nació para romper el molde de la mediocridad.
Mientras el ejército estaba acostumbrado a lidiar con material pesado, lento y difícil de mantener, este vehículo era una bestia completamente diferente. Diseñado específicamente para la topografía mexicana, llena de sierras, selvas, barrancos y caminos difíciles, no era una adaptación forzada de un tanque europeo hecho para la nieve, sino una máquina ágil de 11 toneladas. Su sola existencia en los talleres de la Sedena desafiaba la noción paternalista de que en Latinoamérica solo podíamos ensamblar lo que otros inventaban. Era la prueba física, tangible y funcional de que la ingeniería mexicana podía mirar a los ojos a la alemana y proponer soluciones de primer nivel. Técnicamente, el vehículo era una joya de la ingeniería de los 60. Bajo el capó, rugía un motor diésel de 210 caballos de fuerza, capaz de mover a una escuadra completa de 10 soldados a velocidades y con una maniobrabilidad que dejaban atrás a cualquier competidor de la región. Su suspensión de barras de torsión le permitía flotar sobre terrenos donde los viejos tanques de la Segunda Guerra Mundial se habrían quedado atascados o habrían destrozado sus transmisiones. No estamos hablando de un proyecto de papel o de maquetas de madera. Los primeros 12 prototipos llegaron de Alemania para establecer el estándar, pero inmediatamente después, la maquinaria se encendió en México. Entre 1964 y 1966, 40 unidades salieron de líneas de montaje nacionales. Eran robustos, fiables y, sobre todo, eran nuestros. Pero lo más fascinante no era lo que el HWK-11 era en ese momento, sino lo que estaba destinado a ser. El vehículo era solo la base, el padre de una familia completa de blindados que cubriría todas las necesidades tácticas del país. Los planos ya estaban listos para el HWK-12, equipado con un cañón de 90 mm, potencia de fuego real, capaz de enfrentarse a tanques medianos, y el HWK-13, de reconocimiento. Incluso se llegaron a construir 2 prototipos funcionales de estas variantes. México estaba a punto de volverse autosuficiente en defensa, eliminando la necesidad de pedir permiso o mendigar refacciones al extranjero. Antes de contarte cómo desmantelaron este sueño, déjame preguntarte. ¿Sabías que México tuvo la capacidad de fabricar sus propios tanques hace 60 años? Si te sorprende este nivel de desarrollo perdido, considera suscribirte al canal, porque lo que vamos a descubrir a continuación explica por qué hoy dependemos de otros. El problema que enfrentaba la defensa nacional no era simplemente la falta de camiones o tanques, era una crisis existencial de obsolescencia. Para mediados de los 60, el ejército mexicano operaba lo que, siendo brutalmente honestos, era un museo viviente. Nuestra columna vertebral blindada eran los tanques ligeros M3 Stuart, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que habían quedado obsoletos desde 1945. Eran máquinas cansadas, con cañones de 37 mm que en la era moderna no servían ni para abollar un tanque real, y cuyo mantenimiento se había convertido en una pesadilla logística. México estaba atrapado en un callejón sin salida. Si queríamos modernizarnos comprando fuera, nos arruinaríamos. Si no hacíamos nada, nuestro ejército sería irrelevante. Parecía un rompecabezas imposible de resolver sin ceder soberanía. El desafío real era la versatilidad. ¿Cómo diseñas un vehículo que funcione igual de bien en los desiertos de Sonora que en las selvas de Chiapas? ¿Y cómo lo haces sin tener que construir 5 fábricas diferentes para 5 tipos de vehículos distintos? La respuesta convencional de las potencias era: compra uno de cada uno. Pero los ingenieros del proyecto HWK tuvieron una revelación brillante, una solución de elegancia industrial que rara vez se ve en naciones en desarrollo: la modularidad total. Entendieron que no necesitaban inventar 5 tanques, necesitaban perfeccionar un solo chasis invencible. La genialidad del concepto HWK radicaba en su capacidad de metamorfosis. La idea era utilizar la misma base mecánica, mismo motor, misma suspensión, mismas orugas, para crear toda una familia de soluciones. Sobre el mismo esqueleto del HWK-11 de transporte, se podía montar una torreta con un cañón de 90 mm, el HWK-12, que triplicaba la potencia de fuego de los viejos tanques gringos. Podían instalarse morteros, sistemas antiaéreos o equipos de reconocimiento. Era una solución maestra. Simplificaba la logística, reducía costos y, por primera vez,
ponía en manos de México la capacidad de adaptar su fuerza a cualquier amenaza, sin tener que llamar a Washington para pedir permiso. En 1966, con la línea de producción apenas calentando motores, y solo 52 vehículos terminados de los 350 pactados, la orden llegó de golpe: cancelar todo. La excusa oficial fue un burocrático y tibio falta de interés. Una mentira que no se sostenía por ningún lado, dado el desempeño impecable de las unidades en campo. La realidad, mucho más oscura, venía del norte. El gobierno de Estados Unidos no veía con buenos ojos que su vecino desarrollara independencia militar real. Washington tenía un excedente masivo de sus propios vehículos, como los blindados M113, y necesitaba vaciar sus almacenes para mantener girando su propia rueda económica. La presión diplomática se convirtió en un chantaje comercial implícito. ¿Para qué permitir que México desarrolle tecnología punta si podemos obligarlos a comprar nuestra producción excedente y mantenerlos atados a nuestra cadena de suministros? Aquí es donde la decisión pasa de ser un error estratégico a una traición histórica. En lugar de defender su soberanía industrial, el gobierno mexicano dobló las manos. Prefirió mantener la dependencia de equipos como los tanques ligeros M3 Stuart, veteranos que México había adquirido en décadas anteriores y que ya eran obsoletos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cambiaron la posibilidad de un futuro con la familia HWK, que incluía variantes con cañones de 90 mm y tecnología alemana moderna, por seguir operando chatarra rodante, con blindaje débil, y cañones de 37 mm, que los británicos y soviéticos ya despreciaban en los años 40. No fue una decisión técnica, fue una sumisión política que condenó a los ingenieros mexicanos a ver cómo sus diseños, planos y los prototipos funcionales del HWK-13 eran archivados en cajas oscuras. El costo real no fueron los pesos gastados, sino el futuro aniquilado. La infraestructura de producción que tanto costó levantar fue desmantelada pieza por pieza. Los ingenieros brillantes que habían aprendido a diseñar blindados de clase mundial no tuvieron más remedio que emigrar o cambiar de sector, llevándose consigo un conocimiento irreemplazable. La capacidad de decir, esto lo fabricamos nosotros, se evaporó en un instante. Se construyeron prototipos que jamás entraron en servicio, quedando como testigos mudos de una potencia regional que fue abortada desde adentro. Y aquí surge el dilema que todavía duele. ¿Vale la pena la buena relación con una potencia extranjera si el precio es cortar tus propias alas para siempre? Si te indigna ver cómo se desperdicia el talento nacional por intereses políticos ajenos, dale like a este video. Ayuda a que esta historia no se quede, como los planos del HWK, guardada en un cajón. Los 52 supervivientes del proyecto HWK-11 no se oxidaron en el olvido inmediatamente. Operaron durante décadas, y algunos siguen rodando hoy en el 6º Regimiento Mecanizado, en Irapuato, como tercos recordatorios de que lo hecho en México estaba bien hecho. Pero la verdadera tragedia se ve al mirar hacia el sur. En esos mismos años, Brasil y Argentina, que tenían el mismo nivel industrial que nosotros, tomaron el camino opuesto. Brasil creó su familia en GESA y exportó blindados a medio mundo. Argentina aplicó exactamente la misma estrategia que nosotros, usar chasis alemán para crear su tanque argentino mediano, TAM. Hoy ellos tienen industrias militares que generan empleos de alta tecnología y divisas. Nosotros tenemos facturas por pagar y una capacidad industrial atrofiada. Hoy, México es un cliente VIP de la industria extranjera, gastando cada año decenas de millones de dólares en Humvees, Sandcats estadounidenses o viejos AMX-13 franceses comprados de segunda mano. Compramos con sobreprecio lo que estuvimos a punto de fabricar nosotros mismos. La lección del HWK-11 es brutalmente clara. La soberanía tecnológica no se defiende con discursos en el Congreso, se defiende con tornos, ingenieros y decisiones valientes en el momento crítico. El debate actual sobre nuestra dependencia de Estados Unidos es un callejón sin salida, porque es imposible discutir sobre autonomía cuando hace 60 años el propio sistema decidió amputarse las manos para no molestar al vecino. Al final, la historia del HWK-11 no es solo un relato sobre orugas, motores diésel o calibres de cañón. Es un espejo incómodo de lo que sucede cuando una nación permite que el miedo político y la presión extranjera dicten su desarrollo industrial. La tragedia no es que no supiéramos cómo hacerlo.
La tragedia es que demostramos que éramos excelentes haciéndolo. Y aún así, elegimos renunciar. No nos faltaba talento, ni dinero, ni ingeniería. Lo que nos faltó fue la voluntad de defender lo nuestro frente a los intereses de afuera. Y eso cambia inevitablemente la forma en que vemos nuestra realidad actual. No somos dependientes por destino, somos dependientes por decisión. Si esta historia te ha hecho ver con otros ojos la capacidad de nuestro país, acompáñanos en el siguiente video, porque la historia oficial todavía tiene muchas grietas que necesitamos explorar.